Hola amigos y amigas, bienvenidos a Diario de una K1. En este video voy a estar compartiendo con ustedes cómo fue mi experiencia en la cita médica. Comencemos. Yo soy de Ecuador y en Ecuador solamente hay dos lugares que están autorizados para realizar los exámenes médicos que se piden en este proceso de la visa K1. Uno es el consultorio que está en la ciudad de Guayaquil y el otro en la ciudad de Quito. Cuando yo estaba iniciando el proceso, pensé que podíamos ir a cualquier médico y que ellos nos hacían los exámenes y que ya era suficiente, pero no, solamente los pueden hacer en los lugares autorizados. Para ustedes poder agendar su cita médica, primero deben tener ya una fecha de la entrevista en el consulado de Guayaquil, ya tienen que tener su entrevista lista y agendada. Luego de esto, ustedes van a llamar al consultorio médico y la persona encargada les va a indicar cuáles son los requisitos y también el costo de los exámenes. Ellos le van a enviar a ustedes un correo electrónico con todas las indicaciones. Y algo muy importante, cuando ustedes agenden su fecha para la cita médica, tomen en consideración que hay un tiempo prudente entre el examen médico y la entrevista y la fecha para la entrevista en el consulado de Guayaquil, ya que uno nunca sabe qué puede suceder de último momento y en este proceso es mejor que nos sobre el tiempo a que nos falte y que no podamos llegar al día de la entrevista, porque ustedes saben que este proceso toma muchísimo, pero muchísimo tiempo y que no todo el tiempo, valga la redundancia, hay fechas para entrevistas en el consulado. A veces se tarda meses para que ustedes les den una fecha para la entrevista. Bueno, y ahora sí vamos al día de mi examen médico. Yo me hice en la ciudad de Quito. Mi cita estaba programada para las 8:30 de la mañana. Yo llegué temprano, 40 minutos más temprano, porque siempre, como digo, es mejor prevenir. Uno nunca sabe que en el camino pase algo, qué sé yo, el tráfico. Bueno, mejor prevengamos y no lleguemos tarde. El consultorio del doctor de Quito está en un edificio muy bonito y el primer filtro de seguridad te hacen pasar como por un escáner, te toman una fotografía, revisan tu cédula de identidad y te hacen pasar. Luego de eso vais a llegar al elevador y no recuerden el número del piso donde está el consultorio del doctor, pero bueno, llegas al consultorio. Yo como llegué temprano, estaba full, estaba llenísimo de personas y en ese entonces estaban dando mucha ayuda a las personas que estaban pidiendo ayuda humanitaria para venir a Estados Unidos, entonces estaba llenísimo de personas que estaban haciendo ese proceso y los que estábamos por visa K1 éramos menos. Y como llegué temprano, la asistente del doctor me dijo que fuera a esperar a otra sala porque ese lugar estaba muy lleno y que alguien iba a verme después. Fui a la otra sala de espera muy bonita. Estuve ahí como unos 30 minutos y luego de eso vino una enfermera y me llevó hasta donde estaba nuevamente el consultorio médico. Allí me pidieron todos los requisitos que había llevado en mi carpetita y entre ellos les voy a mencionar cuáles. Tenía el pasaporte original con una vigencia mínima de 6 meses. Perdón si estoy viendo acá, pero es que tengo mis apuntes, mi memoria a veces como que no quiero que se me olvide nada. Tenía 2 copias a color de mi pasaporte, mi cédula de identidad original, el correo electrónico impreso con la fecha de mi presentación en el consulado. Y eso deben hacerlo por cada aplicante. Si ustedes, por ejemplo, vienen con niños, entonces por cada persona deben sacar una copia de la fecha de su entrevista en el consulado. También la confirmación del documento DS-160, 6 fotos tamaño carnet, formulario de la información del paciente. Con el correo electrónico que le envían a ustedes con todos los requisitos, les van a enviar un formulario que ustedes deben llenar. Certificado de vacunación, todo en copias legibles. Y aquí voy a hacer un hincapié en la parte de los exámenes médicos. Perdón. Cuando yo me hice, cuando yo estuve en el proceso, a nosotros nos pedían la vacuna para ese virus que hubo en el 2020 y que no puedo decir por políticas de YouTube. Y algo que les voy a pedir es que revisen ahora los requisitos de las vacunas, porque hay ciertas vacunas que necesitan un tiempo prudencial para poderse poner la primera y la segunda dosis. Entonces, chequen esa parte si ustedes tienen todo el registro de las vacunas. Y estaban pidiendo que los certificados de vacunación sean los que se bajan del sitio web, pero también lleven los que les dan en esas tarjetitas, porque es mejor siempre que sobre y no que falte. De acuerdo a las indicaciones que me enviaron en el correo electrónico, no era necesario ir en ayunas, pero sí debía evitar ese día el consumo de lácteos y también de alimentos que contengan grasa. Entonces, como les iba indicando, le entregué la carpeta con los requisitos y pagué el valor de los exámenes en efectivo. No sé si tal vez ahora ustedes tengan otra forma de pago, pero en ese momento era solamente en efectivo. Luego de esto, estuve esperando por 30 minutos más en la salita hasta que por fin me llamaron y me llevó una enfermera y me sacó una muestra de, no puedo decir la palabra aquí porque ya saben que YouTube es medio sensible con esas palabras. Me sacaron la muestra, luego de eso me pesaron, me tomaron la presión y nuevamente me llevaron hasta la sala de espera y me pusieron ahí por otro tiempo, como unos 20 minutos.
Luego, finalmente me hicieron pasar con el doctor. La entrevista con el doctor fue súper rápida y él fue una persona muy amable. La primera pregunta que me hizo fue que si tenía tatuajes, a la cual dije que no. La segunda fue que si alguna vez he consumido polvitos mágicos. Dije que no. Y la tercera que si había tenido alguna cirugía, a la cual dije que sí porque tengo un hijo y él nació por cesárea. Luego de esto revisó mi carnet de vacunación y se dio cuenta que me hacía falta una vacuna y me la puso en ese momento. Fue súper rápido, no me dolió para nada. Y terminó mi consulta con él, me dijo que fuera a la sala de espera y que hablara con la asistente porque debía hacerme los rayos X. Cuando fui con la asistente del doctor, ella me indicó el número del piso al cual iba a ir y me dio un formulario con el cual debía presentarme en ese lugar para hacerme los exámenes de rayos X. El edificio donde está el consultorio médico es enorme y encontrar el lugar para los rayos X fue como que un poquito confuso al inicio porque aunque hay buenas señalizaciones, igual ese lugar quedaba como que en un pasillo súper largo que me llevó bastante tiempo hasta encontrarlo. En ese lugar había más personas esperando y debía esperar como 25 minutos más. Luego de estar esperando en esa salita de espera, valga la redundancia, fue el momento de pasar, me hicieron pasar con 3 personas más y de ahí llegué a la salita donde hacen los rayos X, fue súper rápido, regresé nuevamente al consultorio del doctor y ahí ahí creo que me pusieron un sellito como que indicando de que ya me había hecho los exámenes de rayos X y la asistente del doctor me indicó que a las 3:30 de la tarde ya regresara por los exámenes médicos, lo cual también fue de gran ayuda porque yo no vivía en Quito, yo vivía en otra ciudad y viajé expresamente como 9 horas hasta Quito para hacerme esos exámenes y gracias a Dios que me dieron los resultados el mismo día. Terminé el proceso de los exámenes a eso de las 11:30 de la mañana y tenía que esperar hasta las 3:30 de la tarde. Y como el edificio es súper bonito, también tiene un espacio donde hay restaurantes, así que saqué tiempo para almorzar y luego de eso fui a caminar un rato al Parque de la Mujer, que está cerca de la clínica, y estuve ahí un par de horas en la espera. No puedo negar que sí estaba un poco nerviosa con los resultados, no es porque piense que tenga algo malo, sino que siempre en este proceso es como que la ansiedad, creo que por decirlo así, de todo lo que está pasando, que es nuevo, pero igual, después de haber estado esperando y de haber ido al Parque de la Mujer, caminado un rato, reflexionado, pensado en el futuro, qué va a pasar al venir a Estados Unidos, qué me podría esperar en ese país, regresé nuevamente al consultorio médico puntual y la respuesta que me dijeron las asistentes del doctor fue felicitaciones, eso fue lo que me dijeron y me entregaron un sobre y ese sobre me indicaron que no podía abrirlo por nada del mundo. También me dieron una hojita, que esa hojita también es como que su registro de vacunas, el cual ustedes van a necesitar cuando vengan a Estados Unidos y comiencen a hacer su proceso de ajuste de estatus. Y también un CD donde estaban los rayos X. Todo esto debía guardarlo para presentarlo el día de la entrevista en Guayaquil. Y finalmente, y en base a mi experiencia, yo lo que les aconsejo es que hagan todo con tiempo, que por favor no se esperen a hacer todo última hora, que muchas veces por cultura nosotros los latinos tenemos la costumbre de dejar todo para último momento. Por favor no hagan eso porque ustedes saben que conseguir las fechas de las entrevistas es algo que no todo el tiempo se da. Hay personas esperando meses por tener una entrevista en el consulado y como que esperar tanto y dejarlo pasar, qué sé yo, por no haber dejado el tiempo suficiente, creo que no vale la pena arriesgarse de esa manera. Esta fue mi experiencia en cuanto al examen médico. Y si yo como tuve la oportunidad de hacer mi examen en Guayaquil o hacerlo en Quito, si ustedes estuvieran en la misma situación, yo les diría que se hagan los exámenes médicos en Quito. ¿Por qué no Guayaquil? Porque de acuerdo a lo que leí en el grupo que estoy de K1, algunas de mis ya amigas, ellas hicieron los exámenes en Guayaquil y me decían que el edificio donde se hacen esos exámenes médicos en Guayaquil queda en el centro, pero como que no hay un espacio, hay las personas no sé por qué, pero tienen que madrugar muchísimo en Guayaquil. Algunas personas decían que iban a las 4 o 5 de la mañana, pese a que tenían la fecha como la entrevista o la cita para ese día, debían madrugar bastante, porque creo que los iban atendiendo en el orden que iban llegando, sin importar de que ustedes tenían ya una cita agendada a una hora determinada. Y aparte de eso, ellos tenían que esperar horas en la calle y teniendo dinero en efectivo. O sea, esos exámenes no es que sean baratos, esos exámenes sí son costosos y aparte el valor también puede subir si le hacen falta vacunas. Por eso también les decía que deben revisar bien, tener sus vacunas completas con tiempo. Y en cambio, en Quito, bueno, es muy diferente el lugar, cuenta con seguridad, es un bonito sector. Entonces, si yo tuviese que elegir, me iría a hacer los exámenes en Quito. Pero obviamente, si ustedes viven en Guayaquil, pues ya esa situación es muy diferente, porque ya viajar a Quito como que ya está lejísimos y además el gasto. Pero ya esto es a criterio de cada persona. En el siguiente video voy a estar compartiendo con ustedes cómo fue mi experiencia en el consulado el día de mi entrevista.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haberse suscrito a mi canal y próximamente iremos avanzando en todo lo que ha sido el proceso hasta llegar a Estados Unidos, luego casarse en Estados Unidos, hacer ajuste de estatus, remoción de condiciones. Bueno, este es un proceso que sigue y sigue avanzando. No todo termina con la entrevista de la K1. Gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad.